Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy va a ser una lección para principiantes. De todos modos, aunque tenga bastante técnica, estos estudios siempre están muy bien. Con esta lección voy a recordar mis primeras lecciones en el conservatorio. Así que hoy os voy a enseñar cómo tocar el estudio número 2 de Dionisio Aguado. Este vídeo va muy dedicado a la gente que es principiante y que no sabe por dónde empezar. Y si no eres principiante, bueno, no pasa nada porque estos estudios siempre están muy bien. Así que acuérdate de suscribirte a mi canal, ya que estoy subiendo muchísima información para que podamos crecer todos los días con nuestra guitarra. Ah, bueno, y se me olvidaba, tenemos tablatura y partitura para esta lección, ¿de acuerdo? Así que va a ser un vídeo muy completo. Bueno, empezamos con un Do en la tercera y un 1 en la segunda, ¿de acuerdo? Y lo que vamos haciendo es este arpegio. Mira, es tercera con el pulgar y ahora índice, medio, índice. Que sería la segunda cuerda, la primera y la segunda. Acordarse que para hacer el arpegio, mira, tengo que cerrar el puño, lo abro, ¿de acuerdo? No mucho, y ahora coloco esa posición sobre las cuerdas, ¿vale? Siempre el pulgar tiene que ir más adelantado que el resto de los dedos, para que no se choquen. El índice tiene que tirar hacia la palma, ¿de acuerdo? No hacia arriba, hacia la palma, ¿vale? El medio también. Todos los dedos, pero en este caso vamos a utilizar índice y medio, pues pulgar hacia abajo, índice hacia la palma, medio hacia la palma, índice hacia la palma. Entonces, una vez que tenemos claro eso, empezamos la lección. Sería 2 en la tercera y ahora un 1 en la segunda, 0 en la primera y otra vez el 1 en la segunda. Y se repite. ¿De acuerdo? Serían 2 veces. 1, 2. Ahora ponemos un 1 en la tercera y lo mismo, 0 en la segunda, 0 en la primera, 0 en la segunda. Ahora un 2 en la cuarta y lo mismo. ¿Vale? Siempre segunda, primera y segunda. Ahora ponemos un 3 en la segunda y un 4 en la tercera, con el dedo 3 y con el dedo 4 y lo mismo. Una y otra vez, ¿de acuerdo? Serían 2 veces desde la tercera, ¿eh? Ahora otra vez volvemos al principio, el 2 en la tercera y un 1 en la segunda y lo hacemos. Y ahora 0 en la quinta. Y segunda, primera y segunda. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. ¿Vale? Ahora empezaríamos otra vez con el 2 en la tercera y el 1 en la segunda. Ahora un 2 en la segunda, ¿de acuerdo? Sería 0 en la tercera y el arpegio. Ahora un 3 en la cuarta con un 3 en la segunda y un 1 en la primera. ¿Vale? Y ahí tocamos el 3 en la cuarta. Y ya el arpegio igual que siempre. Segunda, primera, segunda. Ahora quitamos el 3 en la cuarta, ¿de acuerdo? Para hacer un re, que sería un 0 en la cuarta. Pero los demás lo tenemos puesto igual que siempre. Ahora lo que hacemos es un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. Un 1 en la tercera. Y otra vez como al principio.
y terminamos con un 0 en la quinta. Lo bueno es que se repite 2 veces. Lo voy a hacer entero una vez muy lento. ¿Vale? Acuérdate siempre de ir aprendiéndotelo por tramos, ¿de acuerdo? Y ahora vendría la segunda parte. Empezamos igual con el do en la tercera y el 1 en la segunda, 2 veces. Y ahora ponemos un 1 en la primera cuerda, ¿de acuerdo? Que sería un fa. Y hacemos 0 en la tercera, ¿vale? Y el arpegio. Y ahora un 3 en la sexta y otra vez el arpegio, ¿de acuerdo? Con segunda, primera, segunda. Siempre es igual. Ahora ponemos un do mayor y hacemos quinta y el arpegio, y ahora cuarta, que es un do en la cuarta y el arpegio, ¿vale? Antes en la quinta era un 3, sería. Ahora otra vez ponemos el principio, que sería un 0 en la tercera y el 1 en la primera. Otra vez el 3 en la sexta. Y ahora ponemos un 3 en la quinta y un 1 en la segunda, ¿vale? Podemos poner el do mayor, pero el dedo 2 no lo vamos a utilizar, entonces no hace falta ponerlo. Sería 3 en la quinta y el arpegio. Ahora, un 2 en la quinta y un 3 en la segunda. Ahora ponemos un 1 en la segunda cuerda y hacemos 0 en la quinta y el arpegio. Y ahora hacemos un 3 en la quinta y lo mismo, el arpegio, con el 1 en la segunda, ¿eh? Y ahora ya un 0 en la cuarta con el 1 en la primera, un 2 en la cuarta con el 3 en la segunda, y volvemos al acorde del principio, el do en la tercera y el 1 en la segunda. Y terminamos con el 0 en la quinta. Lo voy a repetir ya muy lentamente porque se repetiría 2 veces la segunda parte también. Bueno, ahora que lo hemos aprendido, lo vamos a hacer muy lentito y por aquí abajo voy a poner la partitura, ¿de acuerdo? Y también la tablatura. Bueno, ponerme en los comentarios, ¿conocías este estudio? ¿Conocías a Dionisio Aguado? Si conoces a Dionisio Aguado, ponme en los comentarios qué estudio te gustaría aprender o qué estudio es el que más te gusta.
Acuérdate, si te ha gustado este vídeo, darme un gran like, que eso me ayuda muchísimo a crecer con mi canal. Y si todavía no estás suscrito, acuérdate de suscribirte y de darle a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que estoy subiendo, y son muchísimos para que podamos aprender muchísimas cosas sobre la guitarra. Y si quieres ir un pasito más allá y aprender el acompañamiento al cante y de canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes hay subido muchísimos vídeos al que puedes acceder, como la bulería, la soleá, los fandangos, la seguirilla. Hay muchísimos palos del flamenco, también hay canciones. Y si hay algo que no está, solo tienes que pedirlo y en pocas semanas estará. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!